tal? Muy buenos días, que Dios les bendiga. ¿Cómo están, querida iglesia? Y bienvenidos también a todos los que están acompañándonos a través de las redes. Damos gracias a Dios por un día más que podemos encontrarnos y una oportunidad para alimentar nuestra alma, alimentar nuestra fe, de tomar fuerzas en el Señor, de confiar en el Señor porque Él es nuestro todo. Quiero invitarles hoy a compartir un texto en esta introducción que vamos a tener en el libro de Proverbios 18, versículo 10. Un solo versículo quiero compartir con ustedes. Y dice así, Proverbios 18, versículo 10. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Torre fuerte es el nombre de Jehová. La Biblia nos dice que el nombre de Jehová es como torre fuerte. ¿Y qué significa torre fuerte? Una torre era el lugar más alto en una fortaleza o en un castillo, donde allí era el lugar más seguro, era el lugar más alto. Y allí estaban ante cualquier invasión, estaba en el lugar más seguro que podían estar. Era el lugar más difícil de alcanzar. Entonces dice la Biblia que Dios es nuestra torre fuerte. Otra traducción dice que Dios es una torre inexpugnable. ¿Qué significa esto? La primera vez también que lo leí. Y inexpugnable significa el lugar que resulta imposible de alcanzar, un lugar que resulta imposible de conquistar. Ahora, fíjate cuán hermosa es la palabra de Dios y lo que nos dice, que Dios es como una torre inexpugnable, una torre difícil de alcanzar, una torre imposible de conquistar. Y dice la Biblia, a Él correrá el justo y levantado será. Entonces, en Dios encontramos este aspecto, esta característica de que en Él estamos en el lugar más seguro. Pero tiene que ver con una responsabilidad nuestra también, para estar seguros en este lugar que Dios nos invita. Que debemos, como dice la Biblia, correr a Él. Debemos acercarnos a Él. Debemos ir hacia Él. ¿Y de qué manera vamos hacia Él? Acercándonos a Él a través de la lectura de la palabra, a través de poner nuestra confianza en Él, a través de la oración, nos empezamos a acercar a Dios, vamos a acudir a Él, vamos corriendo hacia Él. Y mi pregunta en esta mañana es, ¿hacia dónde estás corriendo? ¿Estás corriendo hacia sus brazos de amor? En tus pensamientos, ¿hacia dónde estás corriendo? ¿Te sentís que estás en el lugar más seguro? ¿Hay en tu vida temor? ¿Hay en tu vida inseguridad? ¿Hay duda en tu vida? Entonces tal vez la pregunta es, ¿estás realmente en esta torre inexpugnable o estás en otro lugar? O tal vez te bajaste de esa torre. Es muy importante poder realmente controlar en nuestros pensamientos para poder estar allí concentrados en el lugar donde realmente estamos. Esta torre es una realidad que por un lado es inexpugnable, pero por otro lado sabemos que, como lo vemos en la historia o en cualquier película, aunque una fortaleza tuviera lugares muy seguros, eso no significaba que ningún enemigo intentaba arrebatarla o destruirla. Entonces, había muchos que tal vez estaban en la torre, allí en los más altos, pero mirando hacia abajo, había tal vez ejércitos enemigos tratando de destruir esta fortaleza. Ahora, esta persona tenía que sentirse que, a pesar de que había allí enemigos tratando de destruir, que esta persona tenía que estar tranquila de que estaba en el lugar más seguro. Ahora, ¿cómo es en tus pensamientos con respecto a lo que pasa a tu alrededor? Las circunstancias que pasan a tu alrededor de repente te pueden generar un poquito de, ¿será que me van a alcanzar? Pero eso es lo que el enemigo quiere pensar, o que pensemos, o lo que nuestra carne muchas veces nos lleva a pensar, porque nuestra carne quiere ver lo que es humano, digamos, ¿no? Es las limitaciones, pero Dios no tiene limitaciones. Y Dios dice que si corres a Él, Él es una torre en la cual nadie te puede alcanzar. Es el lugar más seguro en el cual podamos estar. Entonces, en primer lugar, si no estás en esta torre, corre a Dios, corre a Él. Dice que Él te va a levantar. Y en segundo lugar, si estás en esa torre, no te preocupes por lo que ves a tu alrededor,
simplemente permitámonos confiar de que estamos en el mejor lugar. Estamos en las manos de Dios. Estamos en este lugar que nadie te va a poder hacer ningún daño. Algunas circunstancias que tal vez Dios las permita para nuestro propio bien, y esto es lo que la palabra de Dios nos enseña, que siempre, siempre es para nuestro bien. Nunca va a ser por un descuido de Dios. Así que podamos tranquilizarnos en esta mañana, recordar dónde estamos, y si no estás en esa torre, corre a Dios. Yo te invito en esta mañana que vos te puedas acercar a Él y Él te va a levantar y te va a poner en ese lugar seguro. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios y vamos a alabarle a Él porque realmente Él nos da esta tremenda seguridad. Gracias, amado Dios, en esta mañana por tu misericordia que se renueva, Señor. No somos dignos, no merecemos, Señor, el aire que nos regalas, la salud que nos estás permitiendo tener. No somos dignos, Señor, de darnos la ropa, la comida que hemos tenido desde temprano, una familia a nuestro alrededor. Gracias, Padre. Gracias por tantas bendiciones que tú nos das, Señor, aún sin merecerlo. Gracias por tu gracia, Señor, y por tu fidelidad. En esta mañana, Señor, nos gozamos en ti de que nuestras vidas están en tus manos. Están en ti, Señor, que es el lugar que nadie puede conquistar, Dios. Nuestras vidas en tus manos están en el mejor lugar que pueden estar. Gracias, Dios, por darnos esta seguridad, esta esperanza, Señor, esta firmeza, Señor, de que nada podrá tocarnos, nada podrá hacernos daño, Señor, si tú no lo permites, Dios. Gracias, Padre. Y Padre, si alguien no está allí en tus manos, en esa torre, Señor, quiero pedirte que tú le animes, que tú le fortalezcas, Señor, para que pueda correr allí, Señor, y ser levantado. Amado Dios, bendice nuestros pensamientos, para que realmente no se atemoricen por lo que hay a nuestro alrededor, sino que en lugar de mirar las circunstancias, miremos a esa torre fuerte, inconmovible. Gracias, Padre, te damos. Te entregamos este tiempo en tus manos. Queremos alabarte junto con el grupo de alabanza, Señor. Queremos exaltarte y queremos, Señor, seguir alimentando nuestra fe a través de tu palabra, Dios. Bendice a los chicos del grupo de alabanza, Señor. Bendice también a Ricardo, que hoy va a estar compartiendo tu palabra, Señor. Que tú nos hables, Señor, que tú nos dirijas a través de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos de temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra, tú eres Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda oración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda oración, todo el honor sea a ti. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos de temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra, tú eres Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda oración, todo el honor sea a ti.
eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Tú eres digno de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda oración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda oración, todo el honor sea a ti. Muy buenos días, iglesia. Que el Señor los bendiga. Bueno, estoy muy contento, agradecido a Dios porque me da esta oportunidad de poder compartir el mensaje de hoy en esta serie del libro de Apocalipsis que estamos desarrollando aquí con la iglesia. Y hoy nos corresponde compartir el capítulo 7 de Apocalipsis. Y antes de poder ir a la lectura bíblica, me gustaría explicar algunas cosas que debemos de tener en cuenta a la hora de leer el capítulo 7. Así, cuando nos vamos directo al texto, ya va a cobrar un poco más de sentido el texto. Entonces, algunas cosas que hay que tener en cuenta. A partir del capítulo 4 hasta el capítulo 16, hace parte de lo que sería la segunda revelación que Juan había recibido, o la segunda visión que él había tenido. La primera visión ocurre de lo que nos narra del capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 22, donde dice Juan que él le ve a Jesucristo en gloria y le revela el mensaje que le tiene que dar a las 7 iglesias que estaban en la provincia romana en Asia. La segunda revelación entonces que Juan recibe es lo que ocurre desde el capítulo 4 y se extiende hasta el capítulo 16, donde él narra todas las cosas que está por ocurrir pronto. Entonces, la segunda revelación que Juan había recibido es lo que nos narra del capítulo 4 hasta el capítulo 16. Esta segunda parte o esta segunda revelación del 4 al 16 es muy importante, es crucial para el libro de Apocalipsis. Es muy importante poder entender esta segunda revelación. ¿Por qué? Porque en esta segunda sección podemos ver que nos habla muchísimo acerca de la soberanía de Dios, que Él está sentado en el trono, reinando con toda gloria, con toda majestad y con todo poder. Lo que podemos tener en cuenta también en esta segunda parte de la revelación que recibe Juan, del capítulo 4 al 16, es que nos habla que el mal va a tener un fin. Nos habla el fin del mal. El mal va a ser totalmente destruido, va a ser totalmente aniquilado. Entonces, Satanás y la muerte, ellos saben de eso y ellos van a luchar con toda su fuerza, van a pelear con toda su capacidad y van a buscar desesperadamente sobrevivir. ¿Para qué? Para intentar interrumpir los planes que Dios tiene para con su pueblo, para con la iglesia. Entonces ellos van a generar gigantescos conflictos con la iglesia, donde poderes espirituales demoníacas estarán peleando en contra de la iglesia. Y algo que tenemos que tener en cuenta, que todo este conflicto es un conflicto espiritual. Es un conflicto espiritual de la iglesia que va a pelear contra los poderes demoníacos. Entonces, creemos que por eso a Juan le pareció necesario narrar todas estas cosas que están escritas en el libro de Apocalipsis
de las cosas que van a suceder pronto, de que el diablo junto con la muerte van a atacar la iglesia, donde las cosas van a parecer que están terriblemente caóticas, donde parece que van a estar todo descontroladas, pero hay un enorme pero ahí. Y ese pero es que en el trono está sentado Dios. Dios está en el trono gobernando el universo. Él tiene el dominio y el control de todo lo que va a pasar y la victoria siempre va a ser de Él. Entonces, es importante que podamos también entender muy bien el relato del capítulo 5 y el capítulo 6 para lo que va a ocurrir a partir, o lo que vamos a compartir a partir de hoy, del capítulo 7 para en adelante. Entonces, es importante saber el capítulo 6 y capítulo 7 para entender el desenlace hasta el capítulo 16, donde nos muestra que el Cordero de Dios en el tiempo señalado, va a abrir aquel libro. No sé si se acuerdan de ese libro que estaba escrito por dentro y por fuera. Podríamos llamarlo del libro del destino, vamos a decirlo. Y ese libro solamente se puede abrir con 7 sellos. Entonces, en la narración de Juan nos muestra que con cada abertura de cada sello, algo ocurría en la historia que estaba siendo narrada en el libro de Apocalipsis. Y la semana pasada el pastor Julio estuvo compartiendo con nosotros la abertura del 6º sello. ¿Se acuerdan del primer sello, del caballo, que el montaba el caballo, tenía un arco, del segundo caballo, color rojizo, que tenía una espada larga, hasta el 6º sello? Entonces, para poder entender el capítulo 7, me gustaría hablar un poquito del 6º sello, así repasar rápidamente para que pueda tener sentido el capítulo 7. ¿Qué había ocurrido con la abertura del 6º sello? El 6º sello se abrió y dice, hubo grandes terremotos, el sol se había oscurecido, la luna había quedado como la sangre, hubo un gran desastre en la tierra y dice, todos se escondían en las cuevas y en las peñas de la montaña y todos ellos deseaban que las cuevas y las peñas de las montañas se derrumbaran encima de ellos para esconderse de aquel que estaba sentado en el trono y de la ira de Dios y la ira del Cordero. Entonces, ahora faltaría la abertura del 7º sello. ¿Qué cosas van a ocurrir con la abertura del 7º sello? ¿Qué va a ocurrir? Porque la sensación que por lo menos a mí me da que con la abertura del 6º sello ya las cosas eran bastante complicadas, bastante terribles, muchas cosas habían ocurrido. Entonces la sensación que me da es que con la abertura del 7º sello, algo mucho más terrible o algo más complicado va a ocurrir. Y aquí está la sorpresa, porque antes de la abertura del 7º sello, hay como una especie de pausa. Es como una pausa dramática. Parece que el capítulo 7 es esta pausa. Entre el 6º sello y el 7º sello hay una pausa. Ahí parece que el libro de Apocalipsis está preparando, o Juan al escribir parece que quiere preparar al lector, o sea, a nosotros y a los cristianos de aquel tiempo, para lo que va a suceder con la abertura del 7º sello que nos narra en el capítulo 8, que el pastor nos va a estar compartiendo la semana que viene. El capítulo 7 es esta pausa. El capítulo 7 es como un interludio a lo que va a ocurrir con la abertura del 7º sello. Es como una preparación, es como una introducción a lo que puede pasar. Como un mensaje de preparación, pero lo bueno es que el capítulo 7 es un mensaje de muchísima esperanza para el creyente. Es un mensaje que nos va a preparar para lo que Dios tiene para nosotros en el final. Porque con la abertura del 7º sello van a ocurrir cosas terribles. Entonces, el capítulo 7 más o menos es diciendo, Dios, van a ocurrir cosas terribles, pero tranquilo, al final la victoria va a ser de Dios y también va a ser el de la iglesia. Entonces, capítulo 7, vamos a la lectura. Apocalipsis 7.
Dice versículo 1, después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Vi otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Versículo 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de toda la tribu de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de José, 12,000. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Versículo 9, continuamos. Después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar. Todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en la mano. Clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder, la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y lo sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tienda junto a ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono lo pastoreará y lo guiará a fuentes de agua viva. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hasta aquí. Este es un mensaje precioso para todos los cristianos. Esto es un mensaje de muchísima esperanza para todos nosotros, para los cristianos. ¿Qué es lo que podemos ver en este capítulo 7? Lo que podemos ver, o lo que sabemos hasta ahora, es que, o lo seguro mejor dicho, es que Juan estaba a punto de narrar la abertura del 7º sello, cuando de repente parece que pone un interludio, una preparación para lo que va a ser la abertura del 7º sello, que es el capítulo 7, donde con la abertura del 7º sello iba a haber una destrucción. Entonces Juan más o menos que está preparando ahí al lector para lo que va a ocurrir. Entonces, el capítulo 7 parece que está narrada en 2 partes. Y la primera parte vimos que Juan dice que vio a 4 ángeles que estaban en los 4 ángulos de la tierra y vio a un 5.º ángel que tenía el sello del Dios vivo, dice, y que ordenó a estos 4 ángeles que se detengan. Hasta que los siervos de Dios, los verdaderos siervos de Dios, sean sellados. En la segunda parte de este capítulo 7, podemos ver que había una gran multitud de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Dice, delante del trono estaban con vestiduras blancas y esta multitud es identificada como aquellos que habían salido de la gran tribulación. Eso es del versículo 9 hasta el 17. Entonces, estas son las 2 partes del capítulo 7.
Y mientras yo estudiaba y mientras me estaba preparando para este sermón, a mí me surgieron como varias preguntas que me gustaría haber contestado. O sea, que contesté, ¿verdad? Con el estudio, con la preparación. Entonces yo, para este sermón, preparé algunas preguntas que creo que va a ser muy importante para la comprensión de este texto. Y creo que estas preguntas que preparé son también algunas preguntas que, por lo menos, creo que la mayoría de nosotros nos vamos a estar preguntando. Y la primera pregunta es, ¿qué significa el sello? ¿Qué quiere decir cuando Dios va a sellar a los suyos? La segunda pregunta es, ¿quiénes son estos 144,000 sellados? ¿Y por qué menciona a cada tribu de Israel y bien específicamente? Todo esto es literal, es simbólico, es representativo. La tercera pregunta que quiero contestar es, ¿quiénes son esta gran multitud que hablan en la segunda parte del capítulo 7? ¿Quiénes son ellos? Y la última pregunta es, ¿qué sería la gran tribulación? Entonces, esas son las 4 preguntas que me gustaría de contestar a lo largo de este sermón. Y vamos a estar analizando, viendo pasajes bíblicos, vamos a estar hablando de algunas líneas de interpretación, pero al final siempre voy a compartir por lo menos la interpretación que por la cual yo más creo. Entonces, es un texto un poco complicado porque hasta los intérpretes están en desacuerdo con este tema. Pero vamos a continuar, voy a estar compartiendo. Entonces, lo seguro hasta ahora es que Juan vio al quinto ángel que ordenó a esos 4 ángeles que se detuvieran hasta que fuesen sellados todos aquellos que iban a ser siervos de Dios, lo que son los siervos de Dios. Versículo 4. Entonces, versículo 4 dice, y oí el número de los sellados, y eran 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces vamos a nuestra primera pregunta. ¿Qué significa el sello? Y el sello es un lenguaje bastante común en realidad para la Biblia. En muchas otras partes de la Biblia vemos que menciona el sello. Por ejemplo, el apóstol Pablo menciona el sello en el libro de 2 de Corintios, capítulo 1. Podemos hacer lectura. Capítulo 1, versículo 22. Dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras, o sea, Él nos ha dado la garantía del Espíritu Santo en nuestros corazones. Un poquito más adelante, en Efesios capítulo 1, versículo 3, nuevamente Pablo habla, Efesios 1, 13, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado por el Espíritu Santo de la promesa. O sea que el sello que está hablando el apóstol Pablo es un sello de garantía, es un sello de salvación. Es un sello espiritual que todos aquellos que son verdaderamente hijos de Dios, por la cual el Espíritu Santo mora en Él, tiene la garantía, tiene ese sello de salvación. Pero en la Biblia también habla de otro tipo de sello o de otro tipo de marca, podríamos decirle, que es lo que nos narra en el libro de Apocalipsis, allá en el capítulo 14. Apocalipsis 14, versículo 11, dice así, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca o el sello de su nombre. Entonces tenemos también, según la Biblia, tenemos también otro tipo de marca, de otro tipo de sello, que sería la marca o el sello de la bestia. Entonces, tenemos hasta ahora la marca o el sello, que es el sello de la salvación que nos habla el apóstol Pablo, y tenemos también el sello o la marca de aquellos que adoran a la bestia o a su imagen. Pero
en el texto de capítulo 7, que es nuestro texto de hoy, habla de un otro tipo de sello, que es un sello de seguridad y un sello de protección. Pero entonces, ¿por qué sello de seguridad y de protección? ¿Y por qué Dios va a marcar a los suyos para proteger de qué? Para proteger de la propia ira de Dios que estaba a punto de ser derramado, para que la ira de Dios no le pueda afectar a los siervos, a los discípulos verdaderos de Dios. Entonces, el texto nos lleva a entender que este sello, que nos habla el capítulo 7, van a recibir para protección de la ira que Dios va a derramar toda su ira por la creación. Entonces va a ser para protegerlos a ellos de esa ira que Él estaba a punto, que serían plagas divinas que Dios estaba a punto por derramar en la creación. Y nótese también que podríamos comentar que este sello que Dios va a marcar no habla en un momento y por la cual me lleva a entender que no nos lleva a proteger contra daños de otros seres humanos. Por ejemplo, en el mensaje a la iglesia de Filadelfia, Dios dice que en el momento de la tribulación, en el momento de sufrimiento que los hermanos iban a pasar, que Dios estaba ahí, que Dios sabía de todo ellos y que hablaba de una futura sufrimiento también y que Dios lo iba a cuidar. Entonces, es un sello de protección contra la ira de Dios, pero no habla por lo menos de un sello que sería de daño contra humano a humano. Otra cosa que podríamos tener en cuenta de este sello es que este sellamiento es en el ámbito espiritual y no es un sello físico, no es un sello que podamos ver con nuestros propios ojos, es un sello invisible, un sello espiritual. Entonces, ¿qué significa este sello? El sello significa posesión. O pertenecemos a Dios o pertenecemos a la bestia. Entonces, tenemos el sello de la salvación, el sello de la posesión que pertenecemos a Dios, el sello de protección que también pertenecemos a Dios, pero también existe el sello o la posesión que serían para las bestias. En cuanto a los 144,000 que van a ser marcados o sellados, ¿quiénes son ellos? Entonces esa es la segunda pregunta que voy a tratar de contestar aquí. Y para estos 144,000 sellados existen muchas interpretaciones de lo que podría significar. Y yo quiero compartir 3 interpretaciones y la tercera interpretación por lo menos es la que yo por lo menos creo y que voy a compartir con ustedes. La primera interpretación de estos 144,000 es de un grupo llamado de los dispensacionalistas, donde ellos consideran que este 144,000 es un grupo selecto de judíos que ellos van a convertirse a Jesucristo poco después del arrebatamiento de la iglesia al cielo. Entonces, este grupo selecto de judíos que van a ser 144,000, ellos van a predicar el evangelio aquí en la tierra, van a predicar el evangelio para todo el mundo, donde el resultado de esta predicación va a ser que una gran multitud se van a convertir a Cristo. Entonces, la primera interpretación es que va a ser un grupo selecto de judíos por la cual van a compartir el mensaje del evangelio después del rapto de la iglesia, donde muchos más van a conocer y van a convertirse a Cristo. La segunda interpretación de estos 144,000 serían que estos 144,000 sería un grupo de personas que van a morir por causa de la predicación de la palabra. O sea que estos 144,000 sería un grupo de mártires. ¿Qué serían ese grupo que hace falta, que narra en el capítulo 6, un capítulo antes, del versículo 9 hasta el versículo 11? Voy a leer. Dice: cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Clamaban a gran voz diciendo:
¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan en la tierra? Versículo 11, entonces se le dio vestiduras blancas y se le dijo que descansaran todavía un poco más de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, la segunda interpretación de estos 144,000 sería el número de personas que todavía van a ser martirizados, por la cual nos habla el capítulo 11, cuando dice que descansen un poco de tiempo hasta que se complete el número de consiervos y hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, la primera interpretación es de un grupo de judíos selectos. La segunda interpretación, que sería un grupo de mártires por la cual hace falta para cerrar el número que nos habla el capítulo 6. Y la tercera interpretación, que es por lo menos la que personalmente yo creo, que este 144,000 es la iglesia de Jesucristo y que es un número simbólico que representa a la iglesia. Si nos vamos al texto de Gálatas capítulo 3, versículo 29, Gálatas 3:29. Pablo está diciendo, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Después Pablo en Romanos, voy a leer para ya ahora, en Romanos capítulo 4, versículo 11, voy a leer ya para acelerar un poquito, y dice, y se dice que Abraham es el padre de todos los creyentes. Un poquito antes, en el capítulo 2, versículo 28 y 29, dice, sean ellos circuncisos o incircuncisos, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es el del corazón en espíritu y no en letras. El apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, en algunas ocasiones, en varias ocasiones, él habla acerca de un Israel espiritual. Por ejemplo, el mensaje que él da a la iglesia de Esmirna, él habla de un Israel espiritual. Si nos vamos más adelante en el capítulo 21 de Apocalipsis, él habla de la nueva Jerusalén, y esa nueva Jerusalén es la iglesia de Jesucristo, y Jesucristo mismo afirma de que él es el verdadero Israel. Entonces, cuando yo veo este número de 144,000 y las menciones de las tribus de Israel que menciona acá en este capítulo, para mí eso es un número o es algo simbólico. Entonces, cuando veo esto, que menciona a cada tribu y que cada tribu van a ser 12,000 los sellados, eso me hace entender que son números simbólicos. Estos 144,000 habla de una totalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que habla de que va a haber un grupo de cristianos, va a haber un grupo que va a pasar por la tribulación, que Dios va a marcar como que le pertenecemos a Él, un grupo total de cristianos. No es un número cerrado, sino que es un número que Dios sabe completamente quiénes son aquellos que van a ser sellados. Entonces, cuando menciona que van a ser 144,000, habla de un grupo completo. Entonces, en la interpretación que creo, hay que hacer algunas series de ecuaciones por la cual representa que es un número completo, porque si multiplicamos esto con aquello, van a salir el número 144,000 o van a salir el número 12 y cosas así. Como no soy muy bueno en ecuación, entonces voy a dejar pasar de largo para no pasar vergüenza. Entonces, cuando habla todo de esos números y cuando habla todo de esta tribu de Israel, a mí me hace pensar que habla de una totalidad, que Dios va a venir a rescatar, o que Dios va a sellar, mejor dicho, a todos aquellos que son siervos de Él y que Él sabe perfectamente quiénes son. Entonces, nadie se va a escapar, nadie, si yo amo a Dios y soy su verdadero discípulo, entonces Dios sabe de eso y no me voy a escapar de eso. Dios va a poner en mí el sello. Entonces, este sellamiento para mí es simbólico, que representa a la iglesia de Jesucristo,
que es para protección, para cuidado, para cuando Dios va a derramar toda su ira, todo su furor sobre la creación. Es un sello de protección para la iglesia, donde la totalidad de todos los cristianos van a estar marcados con este sello. Entonces, ¿por qué entonces Juan menciona específicamente y detalladamente cada tribu de Israel con la cantidad de números que van a ser sellados? Y para eso me gustaría de ir a la interpretación de los primeros cristianos. Allá por el siglo II, por el siglo III, esos primeros cristianos interpretaban que por qué es que Apocalipsis menciona tan específicamente cada tribu con cuáles son los que van a ser sellados. Y ellos dicen que si nos detenemos a analizar mejor todas estas tribus, vamos a darnos cuenta de que falta una tribu, que es la tribu de Dan. Y si nos vamos en el Antiguo Testamento, en el libro de Jueces, capítulo 18, capítulo 19, versículo 1, vamos a encontrar que Dan era asociado a la idolatría. Entonces, la interpretación de estos primeros cristianos sobre esto es que Juan quería exponer la idolatría de los cristianos en tiempo de la tribulación. Que estos cristianos, que en realidad no aman verdaderamente a Dios, que son idólatras, ellos piensan que está yendo por un buen camino, pero ellos no van a ser sellados por Dios. Habla como una doble moral de cristianos, un cristiano con doble moral, que son aquellos que no tienen un compromiso verdadero con Dios. Entonces ellos no van a recibir la marca de Dios que los libraría de la ira, de todo el furor de la ira de Dios. Entonces por eso es que Juan narra todas las tribus y faltando la tribu de Dan. Entonces, ¿cuál es mi conclusión con esta primera parte? Que Dios, antes de la abertura del séptimo sello, que va a ser cuando Dios va a derramar toda su ira, Dios va a marcar a su iglesia, va a marcar a sus siervos, aquellos que verdaderamente lo aman a Él, para cuidado y protección de la propia ira de Dios que estaba a punto de ser derramado. Entonces, esto me lleva a la segunda parte del texto. Y cuando nos vamos a la segunda parte, del versículo 9 hasta el versículo 17, parece que esta segunda parte no tiene ninguna relación con la primera. Parece que son dos imágenes completamente diferentes. Porque tenemos acá el primer grupo que van a ser marcados por el sello, que van a pasar por la gran tribulación. Pero después parece que tenemos un otro grupo que está delante del trono, donde hay una multitud gigantesca que es incontable de toda tribu, lengua, nación, que van a estar delante del trono, dice, con los ángeles adorando al que está sentado en el trono. Pero parece que en la primera parte hay otro grupo que está pasando por la gran tribulación. Pero mis hermanos, todo esto tiene mucha relación, más relación de lo que imaginamos. Porque estas personas que están delante del trono, adorando a Dios, de esta multitud que es incontable, son los mismos que pasaron por la gran tribulación. Entonces, la segunda parte del capítulo 7 habla de gloria, habla de victoria, de aquellos que habían pasado por la gran tribulación, al fin van a encontrar la recompensa. Y ahí está la esperanza de este texto. Y ahí está la hermosura de nuestro Dios. Este mensaje es un mensaje de muchísima esperanza para los cristianos. Principalmente para aquellos cristianos en tiempo de Juan, que ellos habían pasado por muchas tribulaciones, ellos habían pasado por momentos de muchas dificultades por causa de la predicación de la palabra de Dios. Esto es un mensaje de esperanza también para mí, o para nosotros, porque nos alienta a permanecer firmes en Dios, nos alienta a que permanezcamos firmes en el amor de Dios, que podrán venir y van a querer hacernos daños, no van a querer hacer todo tipo de mal por seguir a Dios. Entonces este texto me enseña, pero tranquilo, van a poder
van a pasar por momentos de dolores, por momentos de tribulación, pero tranquilo, al final van a tener la victoria. Al final van a tener la recompensa. Dios nos salvará. Dios nos dará la victoria. Entonces, esta gran multitud que estaba pasando por la tribulación que nos habla en el capítulo 7, en la primera parte, este primer grupo, que es la iglesia de Jesucristo, el pueblo de Dios, después Dios les dará la victoria y ellos estarán delante del trono también adorando a Dios. Dios nos va a dar la victoria, Dios va a dar la victoria y la salvación a todos aquellos que pertenecen verdaderamente al pueblo de Dios. Entonces, la segunda parte habla de que este gran grupo estaban vestidas de ropas blancas y que tenían una palma en su mano. Y eso habla, que estaban adorando a Dios, habla o simboliza la salvación o simboliza la victoria. Permanezcamos fieles a Dios. Busquemos a Dios. Seamos fieles a Dios, que Él va a dar la victoria. Es un mensaje de esperanza. En el versículo 13 y 14 del capítulo 7, entonces dice, entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Entonces este grupo es el mismo grupo que había hablado anteriormente, que habían pasado por la gran tribulación. Este es el mensaje de esperanza que Juan estaba queriendo dar al lector. Porque antes, por este texto del capítulo 7 es como un preludio, es como una preparación para lo que va a venir después. Juan estaba diciendo, miren, se va a abrir el séptimo sello, van a pasar cosas terribles, pero mira, acá pongo el capítulo 7, acá pongo este preludio para recordarles a ustedes de que van a pasar por momentos difíciles, de que los van a perseguir, de que el diablo los va a atacar con todo su furor porque él va a querer apartarnos de Dios. Pero tranquilo, pasen lo que pasen, al final Dios le va a dar la victoria. Dios le va a salvar y le va a dar la victoria. Y toda esta vestidura blanca simboliza que ellos habían lavado sus ropas con la sangre del Cordero, se habían purificado con la sangre del Cordero. Entonces, esta es también la promesa que Cristo le había hecho a la iglesia de Sardis en el capítulo 3. Capítulo 3, versículo 5. Dice, el vencedor va a ser vestido de vestiduras blancas y no lo de la vida. Delante de mi Padre y de todos los ángeles. Habla de salvación, habla de victoria, pase lo que pase, Dios nos va a dar la salvación al final. Con esto quiero ir a la última pregunta. ¿Qué significa la gran tribulación? ¿O qué es la tribulación? En la Biblia podemos encontrar tres momentos o podemos decir, tres tipos de tribulaciones que cada cristiano va a pasar. La primera tribulación es la tribulación de la vida diaria del cristiano. Es de la vida, digamos así, normal de un cristiano, en que va a ser perseguido por causa del Evangelio, por causa de la fe. La primera tribulación es lo que acompaña a la vida del cristiano. Todos los cristianos de todas las épocas van a pasar por tribulación por causa de Jesucristo. Entonces es la idea más o menos como dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:24, que de ese modo como Pablo fue perseguido, como él pasó por una tribulación por causa del Evangelio, Pablo dice, de ese modo compartiremos los mismos sufrimientos de Cristo. Es ese sufrimiento natural por seguir a Jesucristo. Eso es la primera tribulación. La segunda tribulación que nos narra la Biblia es la tribulación que menciona
Jesús menciona en Marcos capítulo 24, que es que serían los últimos tiempos, la última generación de cristianos, donde ellos o estos cristianos van a pasar por una intensa persecución. Esta tribulación es previo a la gran tribulación. Entonces, la primera tribulación es la tribulación que el cristiano pasa en el día a día, como le pasó al apóstol Pablo. La segunda tribulación es la tribulación antes de la gran tribulación, donde los cristianos van a ser perseguidos por causa de la fe en Cristo. Y la tercera tribulación es lo que conocemos como la gran tribulación, donde Dios va a derramar todo el furor de su ira, donde Dios va a castigar, donde va a haber montones de desastres, donde aquellos que no pertenecen a la iglesia van a sufrir, donde aquellos que no aman a Dios van a sufrir las consecuencias de esta ira de Dios. Pero también tenemos que tener en cuenta de que Satanás y la muerte van a perseguir, van a hacer un último esfuerzo compulsivo para tratar de apartar a los cristianos, el corazón de los cristianos de Dios. Entonces, ahí el propio diablo va a atacar a la iglesia, ahí el diablo va a hacer de todo, me imagino que mucha gente van a pasar por montones de dificultades, va a haber mucha muerte, va a ser una persecución como nunca antes vista. Inclusive existe una línea de interpretación que esta gran multitud que se ve del versículo 9 hasta el versículo 17, toda esta cantidad de personas que estaban ahí, son personas que habían pasado por el martirio. Entonces, para terminar, versículo 16 y versículo 17. Dice así: ya no tendrán hambre ni sed. El sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y esto es precioso. Es interesantísimo cómo la iglesia muestra la imagen de Dios como un pastor que cuida a la oveja. Es interesante cómo la Biblia menciona a un Dios que nos cuida, un Dios que se preocupa por la humanidad, que se preocupa por su pueblo. Es interesante cómo Dios es tan hermoso y dice, y la esperanza aquí está que todos vamos a pasar por tribulaciones por causa de la fe. Pero al final Dios es el que nos va a pastorear. Al final Dios es el que nos va a cuidar. Y este texto me hace recordar de Salmos 23, donde dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pasto me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mi mesa desde delante de mí, en mi presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esto es nuestra esperanza, mis hermanos. Este es el mensaje que nos transmite el capítulo 7. Que a pesar de todo sufrimiento y todo dolor, a pesar de todas las dificultades que podemos pasar en la vida, permanezcamos firmes en Dios. Que nuestro corazón no se aparta de Él. Que nuestro corazón esté ahí juntos, pegado a Él. Porque después vendrá la recompensa. Después el Señor nos hará descansar. El Señor nos guiará. El Señor va a cuidar a su redil. Entonces, mis hermanos, que el Señor los bendiga. La semana que viene vamos a compartir el capítulo 8, donde habla la abertura del séptimo sello. Y me gustaría, para terminar, orar con ustedes. Oramos. Señor, muchísimas gracias por esta palabra que nos diste hoy, de que
nos vas a cuidar, Señor, de que nos darás, Señor, tu marca, nos pondrás, Señor, en mi corazón esa marca, ese sello, Dios, de cuidado y de protección. Gracias, Señor, porque tu promesa dice que vamos a estar contigo ahí en el cielo y que nos vas a cuidar, nos vas a pastorear, Señor. Gracias, Padre, y mi esperanza, Dios, descansa en eso. Gracias, Padre, por ser tan bueno con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Y Dios, yo quiero pedirte, Señor, por cada uno de los hermanos, por cada uno de nosotros, que nos puedas ayudar a recordar, Señor, esta palabra. Que nos puedas ayudar, Señor, a reconocer, Señor, todo lo que tú haces en nuestras vidas. Y que nos puedas, Señor, bendecir con mucha sabiduría. Te doy gracias, Dios, y oro en tu santo nombre. Amén. Mis hermanos, que el Señor los bendiga. Una buena semana para todos. Gloria, fuerza, honra, todo el poder. Digno es el Cordero de recibir la gloria, fuerza, honra, todo el poder. Ángeles y querubines delante del trono, y una nube de gloria, y una nube de gloria. Digno es el Cordero de recibir la gloria, fuerza, honra, todo el poder. Digno es el Cordero